estar en la casa de Dios, gozándonos en su presencia, y vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que nos da de estar aquí en su casa, transmitiendo y poder recibir esta pequeña reflexión que sea de bendición para nuestra vida. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Queremos pedirte que tú hables en nuestra vida, que toques nuestro corazón, Señor, que podamos entender, comprender lo que tienes preparado para nosotros, que podamos asimilar tu palabra, Señor Jesús, y podernos gozar en el Dios de nuestra salvación. En el nombre de tu amado Jesús recibimos tu palabra en nuestra vida, recibimos tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, Dios. Amén y amén. Hermanos, vamos a compartir ahora con ustedes una hermosa porción de la palabra de Dios que hemos puesto, hermanos, por título así de sencillo: son creencias. ¿Cuántas veces las creencias nos alejan de los propósitos que Dios tiene para nuestra vida? ¿Cuántas veces las creencias nos alejan de lo que Dios puede hacer en nuestra vida y en nuestro corazón? Por eso el día de hoy quiero compartir con ustedes esta hermosa porción de la palabra de Dios que viene en Ruth. Seguramente has tenido la oportunidad de leer el libro de Ruth, donde nos cuenta esa hermosa historia de un hombre y una mujer, un matrimonio. Dice la palabra de Dios que llegó el hambre a Belén. Si tú gustas, hermano, ahí a acompañarme en Ruth capítulo número 1, dice la palabra de Dios: aconteció que en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Dice la palabra de Dios que este hombre llamado Elimelech tomó a su esposa Noemí y se cambiaron. Hermanos, había una situación y una condición, hermanos, de escasez y de pobreza en aquel entonces, que el hombre decidió llevar a su mujer y mudarse, hermanos, para buscar una mejor posibilidad y para buscar sobrevivir ante aquella hambruna que estaba pasando en Belén. Dice la palabra de Dios que cuando llegaron a la tierra donde ellos eran como extranjeros, dice que ahí sus 2 hijos conocieron unas mujeres moabitas, se enamoraron de ellas y se casaron con ellas. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que aquel hombre llamado Elimelech murió. Pero algo más triste sucedió, que más adelante, hermanos, dice la palabra de Dios que también los 2 hijos de aquel matrimonio murió. Y únicamente quedó vivo, hermanos, quedó viva Noemí junto con sus 2 nueras, la cual una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa. Y hemos estudiado la palabra de Dios donde dice que la traducción de Orfa, madre de gigantes, y Ruth, hermanos, la que es siempre fiel. Ahí en su nombre quedaba cada una de ellas marcado su identidad, su propósito y marcado también su destino. Hermanos, hay un momento dado en que Noemí siente que es necesario despedir a sus nueras y le dice: ¿saben qué? Les pido que se vayan a su casa cada una de ustedes, que se alejen de mí y que regresen a su casa, que regresen con sus papás, que regresen a sus costumbres, que regresen a sus tradiciones. Era tanto el impacto, me imagino, que de amor, de confianza, de ternura, de paz, que estas 2 mujeres habían encontrado en Noemí, que se les hacía casi imposible, se les hacía muy difícil dejar a Noemí. Dice la Biblia que se aventaba sobre su cuello y lloraban y le decían: no nos despidas, no queremos apartarnos de ti. Mas Noemí insistía que tenían que apartarse de ella y les decía: yo no puedo volver a casarme, volver a tener hijos y esperar a que crezcan para que ellos sean sus esposos. Ustedes tienen que reiniciar su vida, ustedes tienen que hacer su vida. Una de ellas, la que se llamaba Orfa, que significa madre de gigantes, ella decide regresar a su casa, decide dejar a Noemí y regresar a sus costumbres, regresar a sus tradiciones. Pero la otra, la que se llamaba Ruth, la que significa siempre fiel, la fiel,
hay unas hermosas palabras que vienen en Ruth capítulo 16 que me gustaría compartir contigo el día de hoy. Dice la palabra de Dios. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje ni que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que tú vivieres, viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo. Y ahí, y se escucha lo que dice: seré sepultada, así me haga Dios. Y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermano, qué hermosa declaración de amor, qué hermosa declaración de fidelidad, qué hermosa declaración, hermano, de identidad aquí ha tenido Ruth con su suegra. Hermanos, son costumbres las que muchas veces nos separan de Dios. Muchas veces son costumbres las que nos separan de los propósitos de Dios. Y decimos: es que yo no puedo hacer tal o cual cosa, porque a mí mi abuelita me enseñó que se tenía que hacer así. Es que yo no puedo entregarme totalmente a Dios. Es que a mí mi costumbre familiar es que las cosas se hacen de esta manera. Es que en mi familia la costumbre es hacer esto tales días o tales celebraciones, hacerlas, porque esta es la costumbre familiar. ¿Qué costumbres crees tú? ¿Qué costumbres tengo que analizar yo? Que son las que nos están separando de cumplir el verdadero propósito de Dios en nuestra vida, de poder asumir ese reto al verdadero llamado. Definitivamente son costumbres, alguien gritará, las que nos separan de poder dar ese pequeño paso que sea el que cambie por completo en nuestra vida. Quizás el día de hoy hemos llegado hasta este momento para escuchar esta palabra de Dios, para decirnos: ha llegado el tiempo de que reinicies tu mente, ha llegado el tiempo de que reinicies tu corazón y que le digas a Dios: son costumbres las que me separaban, pero ahora no me van a separar. En veces anteponemos las costumbres más que la palabra de Dios. Muchas veces anteponemos nuestras costumbres antes de un mandamiento de Dios. Muchas veces decimos: es que es la costumbre. Alguien dijo por ahí inclusive que en veces la costumbre es más fuerte que el amor. Porque en verdad el querer seguir tradiciones, el querer seguir costumbres, hermanos, impiden ese acercamiento real con la presencia de Dios. Hermanos, Orfa, aunque amaba a Noemí, Orfa, aunque sentía cierta afectividad por su suegra, pudo más sus costumbres y ella decidió regresar a su casa. Ella decidió regresar a sus costumbres, a sus tradiciones. Porque cuando Orfa decide regresar, ella sabía que una vez más volvería a hacer los festejos que hacían en su tierra, que volvería a comer la comida que estaban acostumbrados a comer, que regresaría a las costumbres a las cuales ella estaba acostumbrada, que en ese momento ya no podía más estar cerca de Noemí, porque ahora había podido más sus costumbres que el amor a Noemí. Pero la otra nuera, la siempre fiel y la fiel Ruth, ella cuando hace esta declaración de amor y le dice: no me pidas que me separe de ti. Y le estaba diciendo en este versículo, no le estaba diciendo: no voy a permitir que mis costumbres me separen de ti. No voy a permitir que mis costumbres me alejen de ti. Y cuando le dice: yo iré a donde tú vayas, porque tu tierra será mi tierra, tu Dios será mi Dios, y a donde tú vayas yo iré, y donde tú mueras también yo quiero morir ahí. Ella estaba diciendo adiós a mis costumbres, ella estaba diciendo adiós a mis tradiciones, ella estaba tocando la puerta a las cosas nuevas que venían a su vida. No quisiera ser tan reiterativo contigo,
Pero ¿qué son esas costumbres que no te dejan y que no me dejan acercarnos totalmente a Dios? En este tiempo he conocido infinidad de personas que dicen, es que me gusta, pero no puedo traicionar la costumbre de la religión de mis abuelos, de mis papás, y que les da cierto temor y decir, es que me da miedo decirle a mi familia que ya no voy a seguir sus costumbres. Me da miedo, me da temor el tan solo pensar y que tener que confrontar a mi familia y decirles que ya no pertenezco a esas costumbres por amor a Dios. Ruth le dijo a su suegra, yo quiero seguir ahora a tu Dios, yo quiero seguir tus tradiciones, yo quiero seguir ahora todo lo que tú sabes acerca de Dios viviente. Hermanos, dice la palabra de Dios. Entonces Orfa regresó a los campos de Moab y seguramente, hermanos, empezó a recuperar sus costumbres. Y quizás para ella fue muy rápido volverse a acostumbrar a todo lo que había vivido durante tanto tiempo. Recuperar, hermano, todo el tiempo quizás perdido para ella. Dice la palabra de Dios, hermano, que cada uno de nosotros tenemos que tomar, hermanos, esa decisión importante en nuestra vida y asumir los retos y asumir, hermano, el compromiso de decir, yo quiero buscar la presencia de Dios. Pero dice la Biblia que Ruth se fue con Noemí y regresaron a la tierra de donde era Noemí, a Belén. Y cuando llegaron ahí, dice la palabra de Dios que la hambruna, escucha, que el hambre que las había hecho correr ya no existía más. Ahora había prosperidad, ahora todo era diferente cuando ellos habían tenido que salir de aquella provincia llamada Belén y que como consecuencia, hermanos, había fallecido el esposo y había fallecido los hijos. Muchas veces, hermano, muchas veces, el hambre de amor, el hambre de cariño, el hambre de algo, hermanos, de sentirnos amados, de sentirnos de pertenencia, nos hace, hermanos, hacer cosas que no tenemos que hacer. Y al fin y al cabo usamos un escudo que decimos, es que esta es la costumbre que se usa en mi casa, esta es la costumbre que se usa en mi familia. Simplemente decir, tengamos cada uno de nosotros cuidado, que esas costumbres no vayan en contra de la palabra de Dios, que esas costumbres no dañen nuestra relación con Dios. Yo continúo con la historia bíblica de Ruth y Noemí. Dice que cuando ellas llegaron, no tenían dónde estar, no tenían trabajo, no tenían forma de comer. Y hay algo que hicieron por ahí, dice la Biblia, que entonces Noemí y Ruth decidieron ir a los campos para recoger, escucha esto, porque había una costumbre en aquella época, que todo el fruto que se caía al suelo, todo lo apachurrado, lo madurado, lo podrido, lo que caía, pasaba a las viudas, los huérfanos y tenían derecho a recoger. Hay costumbres que nos van a llevar a estar siempre agachados. Hay costumbres que nos van a llevar siempre a estar inclinados. Porque dice la Biblia que aquellas mujeres, en específico Ruth, que le dijo, suegra, déjame a mí trabajar, déjame a mí hacer el trabajo, tú eres una persona grande, yo estoy joven, déjame hacerlo a mí. Pero Ruth tenía que agacharse a recoger. Hermano, ten cuidado que esa costumbre familiar, que esa costumbre laboral, que esa costumbre no te orille a vivir siempre agachado, siempre de rodillas. Que esa costumbre no te lleve siempre a estar ahí de rodillas, agachado y agachado. Y siempre escondiéndonos en él. Es que la costumbre así es.
Yo siempre tengo que hacer esto porque por costumbre se hacen así las cosas en mi casa. Siempre tengo que vivir así porque por costumbre se hacen siempre así las cosas en mi familia. Dice la palabra de Dios. Entonces apareció un hombre que cambió por completo el destino de aquellas dos mujeres y de una manera especial el de Ruth. Se vio gratificada por aquella declaración de decir: no me importan mis costumbres, no me importan mis tradiciones. Hermanos, la Biblia no menciona que Ruth le dijo a Noemí: déjame, me despido de mi papá, déjame, despido de mis familiares, déjame ir a donde tú vas, quiero estar donde tú estés, quiero que tu tierra sea mi tierra, que tu Dios sea mi Dios, y que donde tú vivas yo viviré, y que donde tú mueras yo también quiero ser enterrada. Dios estaba preparando algo grandioso para esta mujer llamada Ruth. Dice la Biblia que el dueño de aquellos campos paseaba por ahí, un hombre llamado Boaz. Y dice la Biblia que cuando vio a aquella joven llamada Ruth, inmediatamente se enamoró de ella. Y tú sabes la parte de la historia. Ellos al final se casan, tal cuento perfecto, tal historia perfecta, ellos se casan. Lo sorprendente es que ellos tienen después un hijo. Y después empieza la descendencia en ellos. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que parte de la descendencia nace un hombre llamado Isaí. Y después de Isaí nace un niño llamado David, que más adelante se convertiría en el rey de Jerusalén. Un hombre que dice la Biblia que vivió conforme el corazón de Dios. Hermano, ¿qué tenía Dios para Orfa y qué tenía Dios para Ruth? Una decidió aferrarse a sus costumbres. No tuvo el valor de enfrentar y decir: no, ya no quiero seguir estas costumbres, ahora yo voy a hacer algo nuevo. No tuvo el valor y decidió regresar. Mas sin embargo, Ruth, insisto, la siempre fiel, Dios estaba a punto de recompensarla y le dio ese hermoso privilegio de poder casarse con el hombre rico que la dejó, que la separó, de estar agachada como era la costumbre en aquella época, sino que ahora la llevó a la casa. Hermanos, muchas veces este tipo de situaciones nos van a tener así. Dice la palabra de Dios, hermanos, que nace de Dios. Y yo quiero terminar contándote algo, hermanos, que quizás me has escuchado, que durante muchas veces yo lo he contado, que durante muchas veces yo te lo he platicado, una historia que en verdad a mí me encanta. Quiero terminar esta historia y esta reflexión, quiero terminarla, hermanos, con esta hermosa pequeña conclusión, hermanos. Dice que la palabra Orfa significa madre de gigantes. Hermanos, se cree en parte de la historia hebrea que Orfa llegó a ser la madre de gigantes, entre ellos un hombre llamado Goliat. Ruth también tuvo su propia descendencia, un hombre, un joven llamado Ruth, que un día se enfrentaron en un campo de batalla. Y la enseñanza es esta: de un lado un gigante llamado son costumbres, y de otro lado un pequeño joven, hermanos, con la bendición de Dios Todopoderoso. Dice la palabra de Dios, y lo conocen perfectamente, que aquel hombre pequeño de edad, pero de gran corazón, llamado David, derrotó
al gigante llamado Goliat, a las costumbres, a las tradiciones, y lo venció. Quizás el día de hoy Dios te trajo a escuchar esta palabra porque necesitamos enfrentarnos a ese gigante llamado costumbres. Necesitamos enfrentarnos y decir: quiero tener algo nuevo, quiero algo nuevo en mi vida, quiero algo nuevo en mi casa, quiero algo nuevo. Si la costumbre en tu casa es que haya divorcios, ya no quiero que existan más. Si tu costumbre, la costumbre en tu casa es que haya siempre problemas familiares, yo ya no quiero esa costumbre. Si es costumbre que siempre en tu familia, en tu casa, exista una familiar, alguien que sea alcohólico, que sea drogadicto, y yo ya no quiero esa costumbre en mi casa y en mi familia. Pero quizás solamente el que decida serle fiel a Dios es el que pueda cambiar esa costumbre en tu casa y esa costumbre en mi casa. ¿Sabes el final perfectamente de esta de la historia? David derrotó al gigante llamado Goliat. Quizás hoy estás en la antesala de lo que puede ser algo hermoso para tu casa, algo hermoso para tu familia, el inicio de cosas hermosas. Pero también quizás dependa de ti que tú digas: ya, hasta aquí, me tengo que enfrentar, quien tenga que enfrentarme, y no más costumbre. Que no grites que es la costumbre. Te vas a enfrentar quizás con un familiar que te va a decir: aquí no, porque esta es la costumbre. Y le vas a preguntar: ¿pero qué? ¿Por qué hacemos eso? No sé por qué lo hacemos, pero sé que es la costumbre. Y tendrás que decir: hasta aquí, ya no quiero hacerlo, porque he decidido buscar al Dios Todopoderoso. He decidido renunciar a mis costumbres para estar bien en la presencia de Dios, y que mi propósito, así como el propósito de Ruth se cumplió por dejar sus costumbres, para aquella joven se enfrentó a quien tuvo que enfrentarse y se fue en busca de lo que ella creía que era mejor para ella con la ayuda de Dios, y Dios la gratificó siendo la buena del rey David. Quizás ahí está tu verdadero propósito, en tu descendencia que Dios quiere bendecir. Pero es el día de hoy, es hoy cuando tú tienes que decir: no más a esas malas costumbres, no más a esas malas prácticas, no más a esas enseñanzas de costumbres que solo dañan mi relación con Dios. Yo espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida, y te pido que me acompañes ahora. Señor Jesús, queremos pedirte en esta hora que seas tú quien toque nuestra vida, Dios, y que toque nuestro corazón, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti para pedirte que a cada uno de nosotros en lo particular, Señor, nos ayude, Señor Jesucristo, a que nosotros podamos tener el entendimiento, podamos tener, Señor Jesucristo, el valor de poder decir que nosotros, Padre Celestial, que nosotros, Señor Jesucristo, no queremos seguir con nuestras tradiciones y no queremos seguir nosotros con esas costumbres, que preferimos buscar tu rostro y buscar tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de despedir, hermano, quiero que me acompañes a hacer una oración de sanidad por el señor Jorge Coral. Quiero que me acompañes y que nos unamos en esta hora. Señor Jesús, en esta hora queremos pedirte por el señor Jorge Coral, para que tú le bendigas, para que tú le guardes, Señor, para que tú traigas sanidad sobre su cuerpo, Señor. Hoy lo presentamos delante de ti, Señor Jesús, para suplicarte que tú extiendas tu mano y toques cualquier malestar en su cuerpo.